La misión Artemis II marca un punto clave en el regreso de la humanidad al entorno lunar. Por primera vez desde Apolo 17, una tripulación vuelve a abandonar la órbita terrestre con destino a la Luna. Tras completar con éxito la maniobra de inyección translunar, la nave Orion quedó oficialmente en trayectoria lunar, iniciando un viaje que no solo es técnico, sino también simbólico. Retomar una capacidad que llevaba más de 5 décadas sin utilizarse. A bordo viajan astronautas preparados para desempeñar múltiples funciones. Como explicó Christina Koch, los especialistas de misión entrenan para cubrir cualquier tarea necesaria. Eso incluye desde operaciones científicas hasta mantenimiento básico de sistemas. En un entorno cerrado como Orion, incluso algo tan cotidiano como el baño se convierte en un elemento crítico que puede requerir intervención técnica. Esta versatilidad refleja el tipo de exploración actual, menos jerárquica y mucho más adaptable. Durante los primeros días, la tripulación también ha compartido momentos más ligeros. El astronauta Victor Glover fue visto jugando con un peluche llamado Rise, un pequeño indicador simbólico del estado de la misión. El objeto, regalo de un niño, comenzó a flotar al salir de la órbita terrestre, confirmando visualmente la entrada en microgravidad. Este tipo de tradiciones, heredadas de misiones anteriores, ayudan a comunicar de forma sencilla conceptos complejos al público. Uno de los aspectos más impactantes del viaje está siendo la observación de la Tierra. Desde decenas de miles de kilómetros, la tripulación ha capturado imágenes de alta resolución donde el planeta aparece como un todo: océanos intensamente azules, continentes en tonos marrones y nubes que envuelven la superficie. En algunas tomas incluso se aprecia actividad auroral, con tonos verdes iluminando la atmósfera. En palabras de Koch, es una visión que refuerza la idea de unidad. Todos compartimos ese mismo punto en el espacio. Las cámaras de la nave también han documentado momentos clave de la misión, como el encendido de motores durante la salida de la órbita terrestre. Estas maniobras, que pueden parecer rutinarias, implican cálculos extremadamente precisos. Guiar una nave con 4 personas hacia un punto en movimiento alrededor de la Luna requiere una combinación de física orbital, navegación y control, que sigue siendo uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. En algunas de las imágenes más comentadas se pueden identificar detalles geográficos concretos de la Tierra, como el Estrecho de Gibraltar, Lisboa, Sevilla o incluso la costa de Casablanca, todo en una misma toma. También se aprecia lo extremadamente fina que es la atmósfera terrestre, una capa casi imperceptible, que sin embargo hace posible la vida. Este tipo de perspectivas refuerza el valor científico y educativo de la misión. A medida que avanzan los días, la nave se aleja progresivamente de la Tierra. En el tercer día de vuelo, la tripulación ya se encontraba más cerca de la Luna que de nuestro planeta. Desde la escotilla de acoplamiento, los astronautas confirmaban que podían ver claramente la Luna, describiéndola como una vista impresionante que marca el verdadero inicio de la fase lunar del viaje. La vida a bordo, sin embargo, no está exenta de dificultades. Actividades tan básicas como dormir se convierten en un desafío en microgravedad. Los astronautas deben sujetarse dentro de la nave para evitar flotar sin control. En un ejemplo ilustrativo, Koch explicó que duerme suspendida en el centro del vehículo, con la cabeza hacia abajo, en una posición que recuerda a un murciélago colgado. Estas condiciones afectan tanto al descanso como a la adaptación fisiológica del cuerpo humano. Desde un punto de vista técnico y humano, la tripulación ha destacado la magnitud del logro. Tras la inyección translunar, describieron el momento como algo difícil de asimilar, aunque sabiendo que ya se había conseguido durante el programa Apolo entre 1968 y 1972. La diferencia es que ahora se hace con nuevas tecnologías, nuevos objetivos y una perspectiva más amplia, que incluye la futura exploración de Marte. Para acercar todo esto al público, la NASA ha habilitado plataformas donde se puede seguir la misión prácticamente en tiempo real, incluyendo imágenes, vídeos y datos actualizados. Esto representa un cambio importante respecto a la era Apolo, donde el acceso a la información era mucho más limitado. Finalmente, las imágenes de la Tierra obtenidas durante Artemis II recuerdan inevitablemente a las de 1972. La comparación entre ambas épocas muestra avances tecnológicos evidentes, pero también una constante: la percepción de nuestro planeta como una esfera frágil y aislada en la inmensidad del espacio. Las grabaciones desde Orion, mostrando la curvatura terrestre con claridad, aportan además evidencia visual directa frente a ideas erróneas sobre su forma. En conjunto, Artemis II no es solo una misión de prueba, es una demostración de capacidad, una reafirmación del conocimiento acumulado y un paso necesario hacia futuras misiones más ambiciosas. La combinación de precisión técnica, experiencia humana y divulgación pública la convierte en uno de los hitos más relevantes de la exploración espacial contemporánea.